Vamos a empezar entonces con... Esperen, voy a sacar... ¿Escucha bien? ¿Se traba el sonido? Si no, saco la cámara. Capaz mejor. Así venimos las últimas clases. Ahí está. Bueno. Vamos a empezar entonces viendo, como les decía, sistemas de amortización de préstamos. Esto es básicamente préstamos bancarios, ¿sí? De nuevo, las distintas formas que hay de devolver un préstamo. Bueno, empezamos vamos siguiendo al PowerPoint. Eh, entonces, sistema de amortización de préstamos es el procedimiento de pago o cancelación de una deuda y puede tratarse de un pago único o una sucesión de pagos conforme sea el sistema elegido. ¿Sí? O sea, de nuevo, tomamos un préstamo, va una empresa, vamos nosotros, va quien sea. Tomás un préstamo en el banco, bueno, hay distintos sistemas, distintas formas de calcular cómo se va a devolver ese préstamo. ¿Sí? Obviamente, las variables que siempre están presentes para devolver un préstamo van a ser una tasa de interés, o sea, siempre el banco obviamente va a prestar dinero y va a cobrar una tasa de interés. ¿Cuál es el plazo de devolución del capital? O sea, ¿cuál es el tiempo en que vamos, por ejemplo, para préstamos hipotecarios, lo más común son 30 años, ¿sí? Por ejemplo. Bueno, de nuevo, el plazo de devolución obviamente va a estar atado al tipo de préstamo que sea, ¿sí? Tanto si son préstamos personales como si son préstamos para empresas o préstamos hipotecarios o lo que sea, o un préstamo para prendario para comprar un auto, si el esquema es el mismo siempre, ¿sí? Entonces, de nuevo, ¿cuáles van a ser las variables? La tasa de interés, el plazo de devolución y la cantidad de pagos, ¿sí? Eh, Supongamos que pedís un préstamo a 10 años o conseguís un préstamo a 10 años, bueno, el tiempo serían 10 años y si son devoluciones de cuotas mensuales, la cantidad de pagos serían 120, porque serían 12 cuotas anuales, ¿sí? Entonces, de nuevo, una cosa es el plazo de devolución del préstamo y otra es la cantidad de pagos que se hagan. Bueno, cada cuota de devolución la vamos a llamar con la letra R. ¿Sí? O sea, el valor que tenga la cuota la vamos a simbolizar con la letra R y su composición será esta R, es decir, el total de la cuota, tendrá dos componentes. La amortización, lo que se llama amortización del préstamo, ¿sí? Que es la cuota de devolución de capital, y por otro lado, un componente de intereses. ¿Sí? O sea, dentro de la cuota que nosotros pagamos, dentro de esta cuota R que nosotros paguemos, vamos a ver que hay un componente que va a ser devolución de capital. ¿A qué me refiero con devolución de capital? A devolución del préstamo. ¿Sí? O sea, suponete que a vos te prestan 10.000 pesos, por decir una cosa, a devolver en un año. ¿Sí? Bueno, todas las cuotas que vos pagues, obviamente va a llevar asociada una tasa de interés ese préstamo, y todas las cuotas que pagues de ese préstamo van a tener un componente para cancelar esos 10.000 pesos que te prestó el banco y otro componente que van a tener, que va a ser intereses. El total de la cuota va a ser siempre el mismo, ¿sí? Siempre R va a ser el valor total de la cuota, pero esa cuota se descompone en dos partes, ¿sí? En la amortización y en la parte de intereses. Después, bueno, los bancos nos meten un montón de otras cosas. Pueden poner un seguro, pueden poner, no sé, una cuota de lo que sea, ¿sí? Pero de nuevo, los dos componentes que se evalúan, después los bancos obviamente tienden a agregar otros cargos, gastos administrativos, el seguro, la cobertura de no sé qué, lo que vos se te ocurra, ¿sí? Pero los sistemas de préstamos tienen básicamente, ¿sí? Trabajan sobre una cuota R con dos componentes, ¿sí? Cualquier cosa que se agregue después, que no estoy diciendo que no suceda, sino todo lo contrario, sucede siempre, pero no depende del sistema de amortización del préstamo. ¿Sí? Son gastos adicionales que va metiendo cada banco. Lo que sí es común es que la cuota siempre va a ser la vamos a simbolizar con la letra R, y que siempre va a tener dos componentes. El componente de amortización, es decir, lo que estamos devolviendo del capital, no confundir esta amortización con lo que habíamos visto amortización de bienes de uso en contabilidad, nada que ver, ¿sí? Son cosas totalmente distintas, llaman de la misma forma, pero son distintas. Va a tener entonces la cuota R un componente de devolución del préstamo, de devolución del capital, y otro componente de intereses, ¿sí? Hay básicamente dos sistemas,
¿sí? Los más usados en los sistemas, hay más de 2 sistemas, pero los dos usados, los dos más usados son, al menos en Argentina, son el sistema francés y el sistema alemán, y justamente la diferencia entre ellos es cómo van tomando, cómo van calculando a la devolución del capital y a los intereses. ¿Sí? Entonces, de nuevo, en este curso vamos a ver 2 sistemas. El sistema francés, que es un sistema que se basa en tener una cuota constante, o sea, la R siempre va a ser la misma, ¿sí? Siempre vamos a estar devolviendo una cuota constante, siempre. Y el sistema alemán, que no tiene un valor de cuota constante, sino que tiene un sistema de amortización constante. ¿Sí? O sea, siempre lo que va a ser constante va a ser el componente A de esta fórmula, ¿sí? Del R igual a A más I. Bueno, en el sistema francés, siempre R va a ser lo mismo, o sea, siempre vamos a pagar la misma cuota. Y en el sistema alemán, siempre vamos a pagar el mismo componente de capital en cada cuota. Pero R va a ser, se va a modificar, va a ir cambiando. ¿Sí? Ahora, Leandro, perdón, buenas tardes. buenas Una tardes. consulta. Dale. De acá viene de cuando vos pagás en estos créditos hipotecarios que te dicen pagás primero capital y después intereses y viceversa. O sea, claro, o sea, en verdad en estos, ¿Sí? exacto, en estos 2 sistemas tienen, la diferencia radica en eso, en cómo vas pagando capital y cómo vas pagando intereses. Siempre las cuotas tienen los 2 componentes, ¿sí? Siempre tienen los 2 componentes, siempre pagás en una cuota un porcentaje de capital y un porcentaje de intereses. De nuevo, dependiendo de qué sistema sea, qué es lo que vamos a ver ahora, vamos a ver cómo se van calculando esos componentes y cómo se van moviendo a lo largo del tiempo. A medida que vos vas devolviendo el tiempo, qué va pasando con la A y qué va pasando con la I en cada uno de estos sistemas. ¿Sí? Más allá de que en los últimos tiempos, o al menos no sé, en los últimos 3 o 4 años, el sistema de amortización para créditos hipotecarios más usado fue el sistema de crédito SUBA, ¿sí? Que en principio no tiene nada que ver con esto, pero más adelante, después de que estuvo un tiempo rodando los créditos SUBA, empezaron a sumarle, además de la actualización de la UVA, empezaron a sumarle intereses, y esos intereses que se adicionaban podían ser por sistema francés o por sistema alemán. Del UVA podemos hablar 2 minutitos, no nos vamos a meter de lleno en eso porque no nos va a dar el tiempo, pero bueno, también les voy a comentar un poquito cuál era el concepto al menos, o la idea que tenían con los créditos UVA, y en qué terminó eso. Bueno, empezamos entonces. Vamos a empezar con el sistema francés. El sistema francés, la principal característica es que la cuota es R y es constante. Es decir, siempre la suma de las amortizaciones más los intereses va a ser la misma. ¿Sí? Los intereses siempre se calculan sobre el total del capital que todavía estamos debiendo. O sea, se calculan sobre los saldos impagos del préstamo. ¿Sí? Siempre eso, en cualquier sistema. Por lo tanto, a medida que va a aumentar, no sé si ya ver el mouse, el puntero, no me acuerdo. ¿Se ve el profesor? Sí, sí, se ve. Sí, se ve, se ve. El R es constante, ¿sí? Siempre el R es constante. Ahora, la amortización es el porcentaje de capital que vamos a cancelar, a estar pagando y cancelando deuda, cancelando capital. Ahora, los intereses siempre son, ¿sí? Siempre se calculan sobre lo que nosotros estamos debiendo, sobre el total del préstamo, ¿sí? Sobre el total que estemos debiendo en ese momento, ¿sí? Por lo tanto, en un sistema francés, a medida que vayamos pagando préstamo, ¿sí? La primera cuota va a tener un componente de amortización y un componente de intereses. Como la primera cuota estamos debiendo el total del préstamo, el componente de intereses va a ser muy grande y por lo tanto la devolución de préstamo va a ser muy chica. ¿Sí? Después de que paguemos una cuota, ya vamos a estar debiendo menos préstamo. Por lo tanto, el interés que vamos a estar pagando va a ser menor. ¿Sí? Y va a ir aumentando entonces la amortización. Y a la cuota siguiente, y sucesivamente, así va a funcionar. O sea, como R es constante, ¿sí? Y todos los meses nosotros vamos cancelando un poquito de capital, entonces los intereses son decrecientes en un sistema francés. O sea, los intereses tienden siempre a bajar, porque de nuevo, como los intereses se calculan
en función a lo que se está debiendo, ¿sí? El total de lo que debes por una tasa de interés. Ese es el componente de intereses. ¿Sí? Este componente de intereses va a ser el total de lo que vos debés por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, a medida que vayamos cancelando todo lo que debemos, los intereses van a bajar. Y como la R es constante, la amortización va a subir. O sea, a medida que vayamos avanzando en el préstamo, vamos a ir aumentando la cuota de devolución de capital. ¿Sí? Leandro, Fíjense, sí, una pregunta. dale. ¿Constante quiere decir que todos los meses pago la misma cuota, la misma suma de pesos? Todos los meses paga la misma cuota. Perfecto. De nuevo, Solo que después, cambia la composición dentro de esa cuota. exactamente, vos todos los meses vas a pagar lo mismo. De nuevo, después el banco puede agarrar y sumarte adicionalmente, adicionando a esto, puede sumar algún gasto administrativo, puede no, lo suma, algún gasto administrativo, un gasto de seguro, lo que vos quieras, pero la forma en que se calcula, ¿sí? El componente de préstamo es este, ¿sí? Y siempre va a ser de la misma forma. R va a ser que siempre pagues la misma cuota, ¿sí? Siempre va a estar devolviendo, suponete, una cuota de 1.000 pesos, por decir una cosa, todos los meses vas a pagar 1.000 pesos, ¿sí? Ahora, a medida que vaya pasando el tiempo y vayas cancelando deuda, como los intereses se calculan en función a lo que vos estás debiendo, los intereses van a tender a bajar y la amortización va a tender a subir. Pero la R siempre va a ser de 1.000 pesos. Siempre la R va a ser constante. ¿Sí? Entonces, básicamente, responde a este sistema que está dibujado acá. Fíjense que tenemos hoy, en el momento cero, está ingresando un préstamo que vamos a ir pagando todos los meses, o los años, el periodo que se acuerde, ¿sí? Pero vamos a ir pagando regularmente una cuota R. ¿Sí? Si se fijan y si recuerdan, este esquema es el mismo que vimos para la parte de imposiciones. O sea, que teníamos, de nuevo, una cuota que siempre teníamos a un R que siempre valía lo mismo, una tasa de interés que siempre era constante, ¿sí? Y periodos de tiempo siempre iguales, intervalos de tiempo siempre iguales. ¿Sí? Por lo tanto, el sistema francés lo que hace es tomar, justamente para calcular a esa R, se toma el valor actual de, de todo este préstamo. Se toma como si fuese el valor actual de una imposición. ¿Sí? De nuevo, hoy, imagínense, estamos tomando un préstamo de 10.000 pesos. ¿Sí? Bueno, yo sé cuál es el préstamo, son 10.000 pesos. Sé que la tasa de interés, el banco me la informa, la negocio, lo que sea, el banco de interés, el banco dice la tasa de interés es el 10%. ¿Sí? Lo vamos a devolver en N cantidad de cuotas. Si pagamos cuotas mensuales y es en un año, en 12 cuotas. ¿Sí? Entonces, si nosotros queremos saber cuál va a ser el valor de esa R, vamos a utilizar la fórmula de valor actual, ¿sí? De imposiciones, la fórmula de valor actual que vimos en las clases anteriores, de valor actual de anualidades, ¿sí? En las cuales el valor actual, este componente de valor actual, va a ser el préstamo. ¿Cuánto nos están prestando? Vamos a calcular de nuevo. El valor actual de una imposición es cuánto nos están prestando y cómo vamos a ir pagándolas asociándolo a una tasa de interés y a N cantidad de cuotas. ¿Sí? Entonces, la forma en que nosotros vamos a calcular esta R en el sistema francés va a ser igual que lo hacíamos en imposiciones, con el tema de anualidades. ¿Sí? Vamos a despejarla de esta fórmula, que de nuevo es la misma fórmula que vimos en imposiciones, que habíamos hecho todo el cálculo, ¿se acuerdan? Que habíamos visto que era una serie geométrica, que como la habíamos despejado, la habíamos calculado. Bueno, para el sistema francés se utiliza, ¿sí? Como en definitiva tiene el mismo esquema. De nuevo, tenemos un préstamo que se da en un determinado momento. Cuando termina el primer periodo se paga la primera cuota, cuando termina el segundo periodo se paga la segunda cuota, y así sucesivamente. ¿Sí? Por lo tanto, esto responde a un esquema de imposiciones vencidas. ¿Sí? Vencidas era cuando los pagos o depósitos se hacían al final del periodo y adelantadas cuando se hacían al principio del periodo. ¿Sí? En este caso, en el sistema francés, son al final del periodo, siempre, por lo tanto, responde a una imposición tipo vencida. Una imposición cierta, vencida. ¿Sí? Entonces, de nuevo, una vez que tengamos esa R, ¿sí? Que la vamos a calcular con la misma forma, de la misma forma que calculábamos en imposiciones, vamos a tener que ver qué componente va a tener cada una de las cuotas,
¿sí? ¿Qué componente va a tener de amortización y qué componente va a tener de intereses? ¿Sí? ¿Por qué hay que ver esto? Imagínense una empresa, ¿sí? Que una empresa obviamente lleva una contabilidad asociada, ya lo sabrán, digamos, lo vimos en el mismo cuatrimestre. Y la empresa, por otro lado, también tributa, ¿sí? O sea, paga impuestos. Y uno de los impuestos que paga es el impuesto a las ganancias, ¿sí? Bueno, vos cuando tomás un préstamo, cuando una empresa toma un préstamo, tomaste un préstamo P, ¿sí? Ahora, todos los meses vas a ir pagando un componente de devolución de esa P, que va a ser esta amortización, y un componente de intereses. Bueno, estos intereses, ¿sí? Que vos lo vas a estar pagando, para la empresa representan, como también lo vimos en la primera parte, representan un resultado negativo, representan una pérdida. Y por lo tanto, este componente de intereses es deducible del impuesto a las ganancias, ¿sí? No así la amortización. Por eso es que se hace esta diferenciación y hay que entender que de estas dos componentes fundamentales que tiene el pago de esta cuota, hay un pago que va a estar afectado por impuesto a las ganancias para la empresa positivamente, ¿sí? Porque la empresa va a pagar intereses y una parte de esos intereses que paga y que pierde se los podrá deducir impuesto a las ganancias. Y el otro componente va a ser la amortización del préstamo, sobre la cual no hay nada que hacer, ¿sí? No puedes deducirte de impuesto a las ganancias porque en verdad no es una pérdida. Estás pagando una deuda, estás cancelando una deuda, estás cancelando un pasivo, ¿sí? Así que bueno, vamos a ver entonces, vamos a hacer ahora un ejemplo de un sistema francés, un ejemplo cortito, porque vamos a hacer lo que se llama la marcha del préstamo. Es justamente definir calcular cuál va a ser el componente de cada una de las cuotas. Vamos a hacer entonces el ejercicio 5.3.2, ¿sí? Y plantea, sea un préstamo de 20.000 pesos al devolver en 4 años de plazo, en 4 cuotas anuales, al final de cada año, y que considera un interés del 12% efectivo anual, y nos pide realizar la marcha del préstamo por el sistema francés. ¿Qué quiere decir la marcha del préstamo? De nuevo, es calcular de cada cuota cuál va a ser el componente que va a tener de amortización y cuál va a ser el componente que va a tener de intereses, ¿sí? Para eso voy a armar acá un cuadrito, ¿sí? Tengo solo los títulos, y eso es lo que vamos a ir haciendo. Por lo general, cuando tomás un préstamo, se lo pedís al banco, por supuesto, y te da la marcha, ¿sí? Pero bueno, de nuevo, la idea es que aprender a ver cómo se calcula esta marcha. Vamos a tener entonces, el préstamo entonces, ¿sí? Lo simbolizamos con la letra P mayúscula, el préstamo va a ser de 20.000 pesos. La tasa de interés, lo plantea, dice, sea un préstamo de 20.000 pesos a devolver en 4 años de plazo, en 4 cuotas anuales, o sea, también vamos a tener una N igual a 4 cuotas anuales. Y vamos a tener un interés del 12%. El interés, por supuesto, siempre tiene que ser efectivo y tiene que ser del plazo en el que estemos pagando las cuotas. O sea, si pagamos una cuota por año, o sea, si pagamos cuotas anuales, la tasa de interés tiene que ser anual. Si vas a pagar cuotas mensuales, tendrás que pasar esa tasa de interés a una tasa efectiva mensual, ¿sí? Entonces, bueno, una vez que tenemos el préstamo, el monto del préstamo, la tasa de interés y la cantidad de cuotas, podemos calcular la R. O sea, de nuevo, nosotros imagínense, estamos tomando un préstamo de 20.000 pesos con una tasa del 12% y que lo vamos a devolver en 4 cuotas, ¿sí? Bueno, ¿de qué valor va a ser cada una, de qué valor van a ser las cuotas? En el sistema francés ya sabemos que esas cuotas siempre van a ser lo mismo, siempre la R va a ser constante, ¿sí? Pero bueno, lo que vamos a hacer ahora es calcular cuál va a ser el valor de esa R. Y la vamos a hacer a partir de despejar, ¿sí? De nuevo, esto que tenemos acá arriba es la fórmula del cálculo del valor actual de una imposición cierta y vencida. Despejamos la R, ¿sí? O sea, fíjense, pasamos la I multiplicando para el otro término y pasamos el 1 menos 1 más I a la menos N, dividiendo el otro término y ahí despejamos la R, ¿sí? Por lo tanto, ahora vamos a calcular cuál es el valor de esta R, ¿sí? Es decir, cuánto vamos a pagar de cuota por cada periodo. ¿Cuál va a ser el valor de cada cuota? Para calcular la R, entonces tenemos el valor actual sería entonces el préstamo por la tasa de interés
y todo esto dividido por 1 menos 1 más I elevado a la menos N. Esto nos da entonces 6.584 pesos con 69 centavos. ¿Sí? Vamos a redondearlo. Por lo tanto, si nosotros sacamos de nuevo un préstamo de 20.000 pesos, ¿sí?, a una tasa del 12%, a devolver en 4 cuotas, cada una de esas cuotas va a tener un valor, vamos a tener que pagar 6.584,69 de cada cuota. ¿Sí? Ese es el primer cálculo que tenemos que hacer. De nuevo, a partir del cálculo de la fórmula de la imposición cierta vencida. Vamos a armar entonces esta tablita. ¿Sí? Va a tener una columna con el número de cuota, otra con el valor total de la cuota, con el valor de R, otro con el componente de intereses que tenga esa cuota, otra con el componente de amortización que tiene esa cuota. El saldo inicial va a representar lo que estamos debiendo del préstamo antes de pagar a esta cuota N, y el saldo final, los que estamos debiendo del préstamo después de pagar esta cuota N. Voy a bajar una línea. Sabemos nosotros que vamos a tener que pagar 4 cuotas de préstamo. ¿Sí? O sea, vamos a tener que calcular 4 cuotas. Sabemos también que la R siempre va a ser constante. ¿Sí? Por lo tanto, en R siempre vamos a pagar el valor total de las cuotas, va a ser 6.584,69. ¿Sí? Ahora, ¿qué va a ser? ¿Cómo vamos a calcular el componente de intereses que va a tener esta cuota? Lo que vamos a hacer es calcular el saldo inicial, perdón, es lo que nosotros, como les decía recién, es lo que nosotros estamos debiendo del préstamo antes de pagar la cuota. O sea, el saldo inicial, ¿sí?, antes de pagar la primera cuota, vamos a estar debiendo los 20.000 pesos. ¿Sí? Y el interés va a ser justamente sobre lo que estamos debiendo, sobre estos 20.000 pesos, multiplicado por la tasa de interés. O sea, siempre el interés va a ser igual a el saldo al inicio del préstamo por la tasa de interés. ¿Sí? Siempre esta columna de intereses la vamos a calcular de la misma forma. ¿Cómo vamos a calcular la amortización? Bueno, si nosotros ya conocemos el valor de R y conocemos el valor de I, y por otro lado sabemos que R es igual a A más I, podemos entonces despejar y calcular a A como R menos I. Es decir, del total de la cuota que nosotros vamos a estar pagando, ¿sí?, vamos a tener un componente de intereses, y el resto, lo que no es componente de intereses, ¿sí?, va a ser lo que estemos debiendo lo que estemos cancelando de amortización. Por lo tanto, la amortización va a ser igual a R menos I. ¿Sí? Y por último, el saldo final, es decir, lo que debemos después de pagar la primera cuota, va a ser el saldo al inicio menos, ¿qué es lo que nosotros cancelamos de capital? El componente de amortización, o sea, de 6.584,69 que estamos pagando, pagamos 2.400 pesos de intereses, y el resto es lo que estamos cancelando de estos 20.000 pesos, cancelando del capital. Por lo tanto, el saldo final va a ser igual al saldo inicial menos la amortización. ¿Sí? ¿Se entendió cómo armamos la línea? Básicamente, de nuevo, el R es lo que nosotros calculamos a través de poder despejar el valor de R de la fórmula de imposición, del valor actual de la imposición cierta vencida. ¿Sí? Porque correspondía al mismo esquema, lo vemos gráficamente, correspondía al mismo esquema.
Una vez que tenemos el R, calculamos de lo que nosotros estamos debiendo, del saldo al inicio, de la deuda que nosotros tenemos, la multiplicamos por la tasa de interés y ese va a ser el componente de intereses. La amortización va a ser la diferencia entre lo que estamos pagando de la cuota y los intereses. Y el saldo final va a ser lo que debíamos antes de pagar esta cuota y lo que debemos después, que sería descontando solamente el componente de amortización. Para calcular la segunda cuota, el Leandro, R va a ser el mismo. Sí, perdón, una consulta. ¿Esto dale. puede ser que en la jerga también se le diga cuotario o no? ¿O estoy equivocado? ¿Cómo? ¿Cuotario? O sea, la marcha de las cuotas. Puede ser. ¿Puede ser que se le diga así cuotario. también? Ah, bueno. Puede ser. Ok, gracias. Entonces, para hacer la segunda línea, ¿qué hacemos? Bueno, el saldo al inicio es lo que debemos antes de pagar la cuota, ¿sí? Por lo tanto, va a ser lo que debemos, lo que nos quedó pendiente de pago después de pagar la cuota anterior, ¿sí? O sea, los 15.815,31. Esto vendría a ser el saldo al inicio, sería igual al saldo al final de la cuota n-1. Ponerla acá en Excel así es divertido, ¿eh? Pero si no, la idea es que se entienda el concepto, digamos, ¿no? O sea, fíjense que acá traigo el saldo final de la cuota anterior. Por lo tanto, lo que voy a pagar de R del valor total de la cuota van a seguir siendo los 6.584, pero ahora los intereses van a ser el saldo al inicio, o sea, los 15.815,31 que estoy debiendo, por la tasa de interés, del 12%. ¿Sí? Entonces, los intereses de nuevo son, siempre responde a lo mismo, el saldo al inicio por la tasa de interés, que es el 12%. La amortización, de nuevo, va a ser lo mismo. Vamos a tener la R, el total de la cuota, menos el componente de intereses. Y el saldo final, ¿qué va a ser? El saldo al inicio, es decir, lo que debíamos antes de cancelar la cuota, menos la amortización, que incluye el componente de cancelación del capital. Y ahí entonces nos queda que el saldo final, después de pagar la segunda cuota, es 11.128,46. A su vez, va a ser el saldo al inicio de la cuota siguiente. ¿Sí? Y ahí, de nuevo, los intereses, ¿qué van a hacer? Van a ser el... los intereses... porque no tenía la I, no importa. Los intereses van a ser el saldo al inicio por la tasa de interés. La amortización va a ser el valor total de R menos los intereses. Y el saldo al final va a ser el saldo al inicio menos la amortización. Y así sucesivamente. Y obviamente con el Excel esto se resuelve muy sencillamente. Arrastramos todas las fórmulas y listo. Pero así estamos calculando. ¿Qué es lo que hay que tener en cuenta? Siempre, obviamente, fíjense que tiene que coincidir el saldo final, tiene que terminar siendo obviamente 0. O sea, después de que pagamos estas 4 cuotas, ahí es que tenemos un saldo 0. Y siempre se tiene que dar esto. ¿Sí? Si no hay algún error en algún lado, algún error de cálculo en algún lado. Pero el saldo final, obviamente, siempre tiene que ser 0. ¿Sí? ¿Entendió esto? ¿Alguna duda? Fíjense de nuevo, con el Excel esto es mágico, armás una línea, arrastrás todo y ya está, obviamente. Pero lo que quería era que entiendan cómo se hace esta marcha y conceptualmente qué es un préstamo en el sistema francés. ¿Se entendió entonces? Fíjense cómo se daba eso que hablábamos antes. Los intereses siempre tienden a decrecer, siempre van a ir decreciendo porque justamente son la tasa de interés multiplicada por la deuda que tenemos antes de pagar esa cuota. ¿Sí? Y obviamente, como la R es constante y los intereses son decrecientes, la amortización es creciente. No me acuerdo quién era que antes se había preguntado, decía, bueno, a ver que si pago primero, si el préstamo primero va cancelando más capital o primero va cancelando intereses. Bueno, el sistema francés tiene esta característica. La amortización siempre es creciente y los intereses siempre son decrecientes. ¿Qué genera
¿Esto qué ventaja o desventaja tiene? Que vos, como las primeras cuotas, ¿sí?, tienen un componente de interés muy alto, vos capaz que pagaste, suponete, en un préstamo, en un crédito hipotecario, capaz que pagaste 15 cuotas y lo que amortizaste del capital es nada. ¿Sí? Porque imagínense, para una P altísima y una tasa de interés más alta también, ¿sí?, de repente las primeras cuotas es todo interés y la amortización es muy chiquita. Recién después de que pasó un tiempo, ¿sí?, y un tiempo capaz que hasta largo, después de que pasó capaz que 2 años en un préstamo a 30, recién ahí el interés empieza a bajar más significativamente y eso le da lugar a la amortización a que crezca más significativamente. ¿Sí? Hay algunos bancos, no siempre, depende del tipo de préstamo, ¿no? Tenemos un contrato entre dos partes, ¿no? Pero hay algunos bancos que te permiten a vos cancelar el préstamo antes de llegar al tiempo que estaba acordado, ¿sí? Eso es muy, en algunos préstamos, no, en algunos préstamos se da. Sí, y Sí, Leandro, ¿cómo es esto? sí. Que en esos puedes cancelar capital y no te cobran intereses. Bueno, de nuevo, depende del tipo de préstamo y del tipo de préstamo que hayas, que el banco, de la línea de préstamo que hayas enganchado, ¿no? Que el banco haya ofrecido. Pero suponete que vos estás en el año 3, ¿sí? Después de que pagaste la cuota 2, acá ponen las cuotas anuales, ¿no? Pero digo, después de que pagaste 2 cuotas, si vos quisieses cancelar el préstamo, vos lo que vas a estar debiendo van a ser estos 11.128. No es que tendrías que pagar la suma de estas dos cuotas que te daría 13.169, sino vos lo que estarías cancelando en ese momento sería la deuda de capital. ¿Sí? Pero no, eso depende de cada préstamo. Hay préstamos que son así y préstamos que no. Préstamos que te permiten cancelar anticipadamente y préstamos que no. Hay algunos préstamos que si vos, por ejemplo, querés adelantar cuotas, te permiten adelantar cuotas de las más cercanas en el tiempo. ¿Sí? Imagínate que esta marcha tuviese, no sé, 120 cuotas. ¿Sí? Las primeras cuotas van a tener un componente de interés muy alto y un componente de amortización muy bajo. Bueno, te permiten capaz que adelantar cuotas de las primeras, por lo tanto, adelantás, vas a bajar amortización, pero estás pagando muchos intereses, estás adelantando intereses, entre comillas, y algunos otros préstamos que te permiten cancelar cuotas de las últimas, que lo que tienen es que cancelás mucha amortización, ¿sí?, y muy poco de préstamo, o sea, cancelás mucha deuda y menos de intereses, ¿sí? De nuevo, eso depende del acuerdo que sea con el banco, digamos, eso depende de la línea de préstamo que saque el banco, ¿sí? Pero bueno, hay que estar atento a esas cosas porque son una diferencia. Primero, se pueden precancelar cuotas, y segundo, si se precancelan cuotas, ¿qué cuotas se precancelan? ¿Sí? De nuevo, no es lo mismo cancelar cuotas de las primeras, en el caso del sistema francés, que vas a estar pagando intereses, pero cancelando muy poca deuda real, ¿sí?, que pagar de las últimas, en las cuales cancelás mucha deuda real y pocos intereses. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió esto? De nuevo, esto es súper monótono, es siempre lo mismo, siempre es armar, ¿sí? La marcha, siempre armar la marcha es lo mismo, es tener en cuenta cada columna, cómo se calcula, ¿sí? Y en función a eso, después ir armando toda la marcha. Por supuesto, de nuevo, en Excel todo esto es grandioso y sencillo. ¿Se entendió esto? ¿Alguna duda? No, se entendió. Se entendió. Perfecto. Vamos a volver ahora a la presentación. Bueno, ahora, supónganse, para complicar un poco la vida, para complicarnos un poco la vida, supónganse que nosotros queremos calcular, ¿sí?, esa misma marcha que nosotros vimos, pero imagínense de nuevo, una cosa es hacer una marcha para 4 cuotas, que es lo que hicimos nosotros recién, y otra cosa distinta es hacer una marcha para, no sé, un préstamo a 20 años con cuotas mensuales, que es una marcha de 240 líneas, ¿no? De nuevo, el Excel todo lo resuelve, nos da casi que lo mismo, arrastramos la fórmula y listo, ¿sí? Pero bueno, antes del Excel había igual vida y había mundo, por más que parezca muy lejano. Entonces, hay un método para poder calcular de cada cuota, ¿sí?,
cuál es el componente que tiene de interés y cuál es el componente que tiene de amortización, porque para poder calcularlo a través de la marcha, tenés que tener calculadas todas las cuotas previas, ¿sí? Tenés que haber sabido cuánto, para poder saber cuánto llevo amortizado del préstamo, cuál es mi deuda, ¿sí? Para poder calcular el componente de intereses, tenés que saber cuándo estás debiendo antes de pagar esa cuota. Y para poder saber cuándo estás debiendo antes de pagar esa cuota, tenés que haber hecho toda la marcha anterior, ¿sí? Tenés que haber llegado hasta ahí, ¿sí? Entonces, bueno, hay una forma de calcularlo, lo vamos a hacer muy rápidamente, no quiero que perdamos tiempo porque estamos muy jugados con los tiempos, pero bueno, básicamente hay una forma para poder, como la R siempre va a ser constante en el sistema francés, hay una forma para poder calcular el componente de amortización. Y eso va a ser que si vos conocés el componente de amortización de la cuota 95, por decir cualquier número, puedas despejar cuál es el componente de interés. O sea, conociendo el valor de la amortización o el valor del interés, obviamente, como la R es constante, despejas el otro. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se calcula esta cuota? Bueno, vamos a hacer el razonamiento, lo vemos así por arriba, hasta llegar a la fórmula final. Esto lo hemos visto. En la primera cuota, ¿sí? El interés, ¿a qué va a ser igual? El componente de interés. Al total de lo que debemos del préstamo, porque el interés lo calculamos sobre los saldos, o sea, sobre la deuda que estamos teniendo, ¿sí? Entonces, como todavía no pagamos ninguna cuota, en la primera cuota va a ser directamente aplicar la tasa de interés sobre el total del préstamo, lo que hicimos antes, ¿sí? Que habíamos calculado el 12% de los 20.000 pesos, que era el total del préstamo, ¿sí? Entonces, en la primera cuota nosotros sabemos que el I sub 1 va a ser igual a P por I. Ahora, el componente de amortización aquí va a ser igual a la R, que es constante para todas las cuotas, menos la tasa de interés. De nuevo, lo mismo que, menos, perdón, no la tasa, sino el componente de intereses de la cuota, ¿sí? Esto es lo mismo que hicimos en la marcha. Por lo tanto, la amortización, 1, va a ser igual a R, ¿sí? Fíjense, venimos de acá, menos P por I. ¿Por qué menos P por I? Estamos reemplazando este I1, ¿sí? Por esto de acá arriba. Por lo tanto, de nuevo, el A sub 1, es decir, el componente de amortización de la primera cuota, va a ser igual a R menos P por I. Luego de que paguemos esta cuota, luego de que paguemos la primera cuota, resta amortizar un capital igual a. ¿Qué es lo que nos va a quedar? De nuevo, ¿cuál es la deuda que nos está quedando? Nos va a quedar la P, es decir, el préstamo total que nosotros teníamos, lo que antes eran los 20.000 pesos, menos la amortización del año 1, ¿sí? Tienen de nuevo, fíjense, lo mismo estábamos haciendo acá, ¿sí? La primera cuota, el componente de intereses va a ser el saldo al inicio, que es el total del préstamo, por la tasa de interés. Y la A, ¿sí? La amortización va a ser la R, el total de la cuota, menos los intereses. ¿Sí? Ahora, si yo quiero saber cuál es la deuda, va a ser el saldo final, a que va a ser igual al préstamo, a la P, a los 20.000, ¿sí? Que yo tenía, que era el saldo al inicio, menos, ¿sí? La amortización, que la amortización es lo que nosotros calculamos. La amortización es lo que nosotros calculamos acá. La calculamos a la amortización como R menos P por I. ¿Sí? Por lo tanto, el saldo al final de la primera cuota, luego de abonar la primera cuota, va a ser el préstamo, que es lo que nosotros pusimos antes como el saldo al inicio, menos la amortización, que le estamos reemplazando por R menos P por I. ¿Sí? Por lo tanto, el capital sin amortizar, después de la primera cuota, va a ser P menos R más P por I. ¿Sí? En la segunda cuota, ¿qué es lo que voy a tener que pagar? El R sabemos que es constante. ¿Cuál va a ser el componente de intereses? Va a ser el saldo al inicio, es decir, lo que yo estoy debiendo después de pagar la primera cuota, que es
esto que tenemos acá, lo que calculamos nosotros antes, y lo mismo que estamos poniendo acá, por la tasa de interés. Y la amortización 2 va a ser igual a la R, que ya nosotros la tenemos porque es constante, menos el I2. ¿Sí? El subíndice nos da el número de cuota. ¿Sí? O sea, el N de la cuota. Por lo tanto, el R menos el I sub 2 nos va a dar la R menos el I sub 2 que calculamos nosotros acá. P menos R más P por I. Si acá nosotros resolvemos toda esta ecuación, nos va a quedar que la R es igual, que la R menos P por I, fíjense, está distribuyendo, está ahí. R nos queda acá sueltita, la R menos P por I, distribución está ahí. Menos por menos, más. O sea, más el R por el I, menos el P por el I al cuadrado. Sí, bueno, una patada verlo todo por acá, ¿no? Pero bueno, básicamente, como para ya contar el final de la película, nos va a quedar que la amortización 2 es igual a la amortización 1 por 1 más I. ¿Sí? Y así va a ser siempre sucesivamente. O sea, generalizando, el A sub J, y de nuevo, la J es el número de cuota, el A sub J va a ser igual a A1, que es lo que nosotros tenemos calculado acá arriba, como el R menos I1, por 1 más I a la J menos 1. ¿Sí? Esta es la fórmula para calcular, suponete, de nuevo, tenemos un préstamo a 120 meses. ¿Sí? Queremos calcular la cuota, cuál es el componente de amortización de la cuota 78. Bueno, vamos a tener que la de 78 es igual a la 1, ¿sí? que lo calculamos apenas tenemos el préstamo, por 1 más I a la J, que era 78, menos 1, es decir, a la 77. ¿Sí? Esta fórmula es lo importante. Lo que vimos antes era el razonamiento y cómo llegamos hasta esa fórmula. ¿Sí? Obviamente está en el libro también, para que sigan más de cerca el razonamiento, pero la fórmula básicamente es esta. Yo este tema, la verdad es que ni me detenía a darlo, tiraba solamente la fórmula, pero vi, tengo la mala noticia para darles, vi que en el último final tomaron un ejercicio en el que pedían calcular esto. ¿Sí? Así que bueno, ténganla en cuenta, anótenla, agéndenla. De nuevo, el parcial para esta segunda parte también va a ser a libro abierto, así que pueden tener ahí una hoja de fórmulas. No es que esto lo tienen que saber de memoria, obviamente. En la vida lo van a poder googlear, estén en el trabajo en el que estén, así que no pretendo que lo sepan de memoria, pero sí sepan que existe esta fórmula. ¿Sí? Bueno, ¿se entendió hasta acá? ¿Vamos bien? Sí. Sí, se entendió. Bueno, vamos a hablar ahora del otro sistema, el sistema alemán. ¿Sí? De nuevo, en el sistema francés, R era constante. El sistema alemán es un sistema de amortización constante. Es decir, la amortización del capital siempre se va a pagar. ¿Sí? Y siempre va a ser constante. ¿Sí? Y va a ser igual a la enésima parte del capital tomado en el préstamo. O sea, supongamos que tenemos un préstamo de 100.000 pesos para devolver, ¿sí? El préstamo entonces de 100.000 pesos para devolver en 20 cuotas, siempre, todas las cuotas, vamos a devolver 100.000 dividido 20 de amortización. Y a eso habrá que sumarle los intereses. ¿Sí? Pero el sistema alemán no tiene una R constante, no estamos pagando todos los meses el mismo valor. Lo que sí estamos haciendo todos los meses es cancelar el mismo porcentaje de capital. Estamos cancelando el mismo porcentaje de deuda. ¿Sí? Como obviamente los intereses se calculan sobre la deuda, sobre los saldos impagos del préstamo, el sistema alemán lo que va a tener es que las primeras cuotas van a ser muy altas, porque siempre la amortización va a ser constante. De nuevo, en el ejemplo que les decía recién, de un préstamo de 100.000 pesos a devolver en 20 cuotas, todas las cuotas van a tener un componente de amortización de 5.000 pesos, de 100.000 dividido 20. ¿Sí? Ahora, en la primera cuota, la primera R, ¿a qué va a ser igual? A estos 5.000 pesos de la amortización, más la tasa de interés por el total de lo que debemos. ¿Sí? La segunda cuota va a tener también los 5.000, más el interés por
el total que debemos a ese momento, es decir, que ya vamos a haber pagado una cuota. ¿Sí? Por lo tanto, en el sistema alemán, A es constante, ¿sí? La amortización es constante, los intereses, obviamente, como se calculan sobre los saldos impagos, son decrecientes, o sea, en las cuotas van a ir bajando su valor, y R va a ir bajando también su valor, porque R, el total de la cuota, es igual a A más I. ¿Sí? Por lo tanto, de nuevo, en el sistema alemán no es que tenemos el mismo valor de cuota todos los meses, ¿sí? Sino lo que tenemos es que todos los meses cancelamos el mismo porcentaje del capital. Y además de esa cancelación, de esa amortización, vamos a pagar el componente de intereses. Así que, de nuevo, a medida que cuanto más chica sea la deuda, a medida que vayamos achicando la deuda, el componente de intereses va a ser más chico y por lo tanto R también se va a ir achicando. Y el sistema alemán lo que tiene es que arranca con las primeras cuotas muy altas, ¿sí? Y a medida que va pasando el tiempo, ¿sí? El valor de la cuota va bajando. En el sistema francés siempre pagamos la misma cuota. R todos los meses la pagamos, ¿sí? Siempre era el mismo valor. En el sistema alemán arrancás con cuotas muy altas, ¿sí? Porque, de nuevo, el componente de amortización va a ser constante y los intereses van a ser decrecientes porque son sobre los saldos impagos. Por lo tanto, la R va a ir bajando. Arranca mucho más arriba que en el sistema francés, o arranca más arriba que en el sistema francés, y las últimas cuotas son mucho más bajas que en el sistema francés. Porque el componente de intereses va a ser más chico y ya tenés más capital amortizado, más capital devuelto. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Entonces, de nuevo, sistema francés, R constante, el valor de la cuota, sistema alemán, la amortización es constante. ¿Sí? También tiene el sistema alemán, así como tiene la desventaja de tener las primeras cuotas muy altas, ¿sí? Lo que tiene es que vas cancelando capital, entre comillas, mucho más rápido que en el sistema francés. Para cuando termina el préstamo, en los dos sistemas, obviamente, la amortización, la suma de todas las cuotas de amortización tiene que ser igual a P, al préstamo total. ¿Sí? Siempre la suma de todas las A tiene que ser igual a P. Y todo lo que yo devolví de capital del préstamo tiene que cancelar al préstamo total. Pero bueno, de nuevo, como ventaja tiene que estás cancelando deuda desde mucho más temprano, vas cancelando deuda a un ritmo más rápido, ¿sí? Pero tenés las primeras cuotas son muy altas. ¿Sí? Todo el primer tramo del préstamo tiene cuotas muy altas. Y eso tiene también como desventaja, ¿no? Que, por ejemplo, si ustedes van a pedir un préstamo, pónganse que vuelve a haber préstamos, créditos hipotecarios, que vuelve a estar la posibilidad de pedir un préstamo hipotecario. ¿Cómo calcula el banco cuánto te presta a vos? El banco va a decir, bueno, a ver, fíjense cómo es todo el mecanismo. El banco lo que hace es decir, bueno, yo le tengo que prestar una determinada suma, tal que ese préstamo, ¿sí? Va a tener que, obviamente, van a tener que pagar a quien le da el crédito el banco, todos los meses tiene que pagar una cuota. ¿Sí? Bueno, el valor de esa cuota nunca puede superar el 30% de tu sueldo, el 30% de tus ingresos. Si vas a pedir un préstamo a un banco, ¿sí? Por ejemplo, si vas a pedir un préstamo a un banco, te van a pedir, obviamente, el recibo de sueldo. El banco quiere saber cuál es tu capacidad de devolución. Bueno, de tu recibo de sueldo el banco va a decir, como máximo, como límite máximo, te puede cobrar el 30% del sueldo. ¿Sí? Tenés un sueldo de 10.000 pesos, la cuota máxima que vas a poder pagar va a ser 3.000 pesos. El banco nunca te va a cobrar una cuota mayor al 30% de tu sueldo. ¿Sí? Por lo tanto, entonces, de nuevo, el banco te va a calcular cuánto te puede prestar en función a cuál sea tu capacidad de pago, considerando que tu capacidad de pago es el 30% de tu sueldo. ¿Sí? En el sistema alemán, como las primeras cuotas son muy altas, ¿sí? Hace que a través del sistema alemán te presten por lo general menos dinero que si fuese por el sistema francés. ¿Se entendió la lógica? Digamos, como el sistema alemán tiene las primeras cuotas mucho más caras que en el sistema francés, y el banco nunca te puede cobrar, por ley, nunca te puede cobrar más del 30% de tus ingresos, ¿sí? Si vos vas a pedir un préstamo al banco, y el banco trabaja con un sistema alemán, te va a prestar menos dinero que si te lo presta, que
que si trabajasen con el sistema francés. ¿Sí? ¿Se entendió el razonamiento? ¿Me pudieron seguir? Sí, se entendió. Yo lo que veo es que todos los bancos prestan, bueno, no sé, 90% prestan por el sistema francés. Por eso Sí, es. depende, en verdad. Hay algunos ¿Sí? bancos que lo hacen por alemán, sí. Eso obviamente es selección. O sea, el El banco es último del selección. Galicia, el 24, fue alemán. Ah, sí, bueno. Sí. Es para Por eso cuidar y no digo, prestar tanta plata. Y una pregunta, ¿tenés idea? Yo lo busqué en internet y no lo encontré. ¿Por qué se llama sistema alemán y sistema francés? Curiosidad perdón. histórica. No lo sé. No, perdón. La verdad es que no lo tengo claro. Lo voy a googlear. Para la próxima. Lo googleé y no ¿Y lo lo encontré. encontraste? No, porque todo Bueno, el mundo te explica qué es, pero no te dicen por qué se llama así. Pero digo, debe ser interesante, porque debe tener un origen, ¿viste? La conquista, qué sé yo, no sé. andás a ver, Un, puede un ser. origen francés, capaz. Claro. O bueno, o uno No, dice en un país y otro en otro, no sé, la verdad. Leandro, te hago una pregunta. Dale. Yo hace poco escuché, bueno, tengo un conocido que estudia, viste, todo lo que es economía de la empresa, licenciatura en economía de la empresa, y vi que también hay un sistema, es el sistema americano, ¿puede ser? Exacto. También está el sistema americano. No se usa acá Ah, en Argentina, digamos, no es algo que sea muy común. Pero sí, hay también otro sistema, que es el sistema americano, que utiliza otro concepto, o sea, utiliza un concepto que se llama, en verdad, habla más que todo de flujos a perpetuidad, digamos. Digamos, si querés, si quieren lo conozco el sistema, si quieren lo explico, digamos, pero de nuevo lo omitimos y no lo damos en esta materia porque acá no se usa, ¿sí? Básicamente, en este sistema, lo que se hace es conformar lo que se llaman fondos de acumulación, ¿sí? Fondos de amortización. Y vos vas pagando todos los meses esos fondos de amortización. ¿Sí? Tiene que esos fondos se llaman sinking fund, o sea, tienen todo bueno, es una modalidad totalmente distinta, pero de nuevo, no quiero sacarle tiempo a la clase de eso, porque de nuevo es algo que acá no lo usamos, no es que no lo usamos en la materia. En Argentina prácticamente no se usa, ¿sí? En el libro, si querés, está, y cualquier cosa, si en algún momento querés, me pones un mail y te explico, bueno, o lo vemos. Pero de nuevo, no es algo muy común acá, el sistema americano. ¿Sí? no hay problema, gracias. De nada. Entonces, bueno, tenemos en el sistema alemán, bueno, como les decía, esto de que tenés como ventaja que pagás más amortización en las primeras cuotas, o sea, vas cancelando más prematuramente el préstamo, pero pagás cuotas más altas, y eso de pagar cuotas más altas trae conllevado que, como los bancos te pueden prestar un determinado porcentaje de tus ingresos, conlleva, digamos, el sistema alemán a que el banco te preste menos dinero. ¿Sí? Esa es la lógica. Y por eso fue que los créditos UVA anduvieron muy bien, ¿sí? Porque los créditos UVA lo que hacían era ni calcularte los intereses, dividían, ¿sí? al valor, a lo que el banco te prestaba, lo pasaban a la UVA, que es lo que se llama una unidad de valor de adquisición. O sea, vos suponete, vos tomabas un préstamo de 100.000 pesos. La UVA es algo que en la página del Banco Central está todos los días se actualiza el valor de la UVA. ¿Sí? Entonces, suponete, vos tomás un préstamo hoy, ¿sí? De 100.000 pesos, y hoy, la cotización de hoy de la UVA es de 100 pesos, bueno, vos en verdad no es que estás tomando un préstamo por 100.000 pesos, sino que estás tomando un préstamo por 1.000 UVAs. ¿Sí? Entonces, vos todos los meses tenés que devolver una determinada cantidad de UVAs. Y la UVA, como está asociada al coeficiente de inflación, está asociada al SER, se actualiza con el SER, ¿sí? Entonces va modificando su valor todos los días, de nuevo, asociada a la inflación. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que ese valor, ¿sí? Si vos hoy, suponete, tomaste un préstamo, de nuevo, 100.000 pesos, hoy la UVA está 100 pesos, ¿sí? Por lo tanto, tomaste un préstamo de 1.000 UVAs. Y suponete que después de que te hacen las cuentitas, tenés que devolver tantas cuotas de
10 UVA por mes. ¿Sí? Vos tenés que pagar 10 UVA por mes. Si cuando tenés que pagar la próxima cuota, la UVA en vez de estar 100 está 105, vos tenés que devolver 10 UVAs. Al mes siguiente, la UVA en vez de estar 105 está 112 y vos tenés que devolver 10 UVAs. Al mes siguiente, en vez de estar 112, está 134 y vos tenés que devolver 10 UVAs. O sea, la tasa de interés, digamos, está asociada al coeficiente de inflación. Eso hizo que, por ejemplo, los que tenían créditos UVA, el año pasado, con una inflación del 50 y pico por ciento, ¿sí? El valor de cada cuota haya aumentado en un 50 y pico por ciento. Y por otro lado, como vos lo que le debés al banco son UVAs, porque vos no le debés dinero al banco, vos lo que les debés son UVAs, entonces tu deuda con el banco sigue siendo muchísimo mayor. Vos le debés al banco, después que pagaste, vos habías pedido 1000 uvas, pagaste en el primer mes 10 uvas, vos le debés 990 uvas. ¿Sí? Ahora, ¿cuánto vale cada uva al mes siguiente? No valía 100, sino que valía 105. Por lo tanto, vos al banco le debés 990 uvas por 105. Y así sucesivamente. ¿Sí? Entonces, lo que tiene vos es que vos vas pagando cuotas, pero tu deuda, el capital que a vos te queda amortizar, ¿sí? Con el banco, siempre tiende a crecer. ¿Sí? De nuevo, en un país inflacionario como el nuestro, cuando se había armado el concepto y la idea de la suba, era decir, bueno, a ver, este año, ¿no? cuando lo habían sacado, en ese momento el Banco Central, obviamente, había laburado con el resto de los bancos, habían planteado, bueno, tenemos para que este año la meta de inflación es del 20%, el año que viene la meta de inflación va a ser del 10%, el año siguiente, en 4 años, teóricamente, ¿sí? Desde que habían sacado ese sistema, 4 años más adelante íbamos a tener un país con un 5% de inflación. ¿Sí? En ese momento, haciendo esos números, el crédito UVA daba divino. ¿Sí? Me meto ya, imagínate, una tasa del 5%, ¿sí? Frente en ese momento que las tasas de interés estaban muchísimo más altas. Bueno, pasaron cosas, no llegó a haber un 5% de inflación, ¿sí? En el cuarto año en vez de haber un 5% hubo un 50%, y por lo tanto, de nuevo, lo que terminó pasando es que se terminó debiendo, ¿sí? Después de haber pagado capaz que 5 años de préstamo, le debes muchísimo más dinero al banco de lo que le debías cuando lo tomaste. ¿Se entiende? ¿Cuál es la lógica? Vos lo que debes son uvas. Lo que debes no son pesos, sino que son uvas. Tanta cantidad de uvas al tipo, al valor de la uva en el momento que vos debes la cuota. ¿Sí? Entonces, de nuevo, vos pagás cuotas y como vos debes uvas, en un país inflacionario como este, como la uva se actualiza a través de la inflación, ¿sí? Entonces eso hacía que el valor de la deuda siempre tiende a crecer. O sea, hay gente que sacó préstamos hace 5 años y debe hoy 4 veces lo que debía hace 5 años. Y ahí no hay componente de interés y componente de amortización. ¿Sí? Ahí le debes la cantidad de uvas por la cotización de la uva. Además que después encima le metieron también intereses a la UVA, al UVA. Y al principio era, el préstamo era solo por uvas y después los bancos empezaron a decir, bueno, uva más 3% de interés, uva más 5% de interés, uva más, ¿sí? Y de nuevo, como el capital que vos debés, como la deuda que vos tenés se actualiza con la suba, los intereses todos los meses también tienden a subir. ¿Se entiende? Porque es un porcentaje de la deuda. Siempre los intereses son sobre los saldos sin pago del préstamo. ¿Sí? Por lo tanto, como se va actualizando el valor de la uva y se va actualizando el préstamo, también se van actualizando los intereses. Sí, bueno, eso fue lo que pasó con las uvas. ¿Sí? Bueno, no nos vale, el tema me gustaría mostrarles una marcha también de uvas. Voy a ver bueno, vemos cómo estamos con la clase y cualquier cosa les muestro una marcha de uva que me parece más interesante que ver lo del sistema americano porque es algo que sigue estando acá en Argentina, ¿no? El tema de las uvas. Bueno, entonces de nuevo, en el sistema alemán lo que es constante es la amortización. Vamos a ver que el sistema alemán tiene dos variedades. Una variedad es con los intereses abonados por periodo vencido y otra es con los intereses abonados por periodo adelantado. ¿Cuál es la diferencia? Una es que vos pagás los intereses. Vamos a hacerlo con el Excel y se los muestro ahí. Vamos a ver.
Vamos a hacer el ejercicio 552 y acá vemos los dos casos. Dice, se toma un préstamo de 25.000 pesos con un interés efectivo anual del 14% a devolver en 4 cuotas anuales. Realizar la marcha del préstamo por el sistema alemán con intereses vencidos y con el sistema alemán por intereses adelantados. Por lo tanto, ¿cuál va a ser el préstamo? 5.000 pesos. La tasa de interés es el 14%. A, en vez de ser R, va a ser A. Y acá, ¿qué otro dato tenemos? Que la N, es la cantidad de cuotas, van a ser 4 anuales. Entonces, en este caso, como nosotros siempre vamos a pagar, siempre el valor de A va a ser, siempre en el sistema alemán, el valor de A va a ser el monto del préstamo dividido la cantidad de cuotas. ¿Sí? O sea, ¿cuál era la clave en esto? Que la amortización era constante. ¿Y cómo calculamos esa amortización? Dividiendo al total de la deuda por la cantidad de cuotas. O sea, nosotros, tanto en la cuota 1, como la 2, como la 3, como la 4, siempre en esas cuatro cuotas, la amortización va a ser constante. Todos los meses vamos a pagar lo mismo de amortización. Y la amortización, de nuevo, va a ser igual a P dividido N. ¿Sí? A P sobre N. Siempre va a ser constante. Ahora, vamos a resolver primero el A, ¿sí? Es decir, el sistema alemán con intereses vencidos. ¿Sí? Y por lo tanto, ahí, ¿qué tenemos entonces? ¿Cuál va a ser el saldo inicial? ¿Qué es el saldo inicial? Lo que debemos antes de pagar la primera cuota, antes de pagar la cuota. Por lo tanto, el saldo inicial va a ser 25.000 pesos. ¿Cuál va a ser el componente de intereses? Los intereses aquí van a ser igual. Al igual que antes, por el saldo al inicio, o sea, el saldo impago, por la tasa de interés. ¿Sí? Por lo tanto, van a ser los 25.000 pesos por la tasa, que es el 14. ¿Sí? Estoy buscando acá para ver si los números estén bien. 5. Entonces tenemos de nuevo el interés es de 3.500 pesos, ¿sí? Y por lo tanto, la cuota R va a ser igual a la amortización más el interés. Por lo tanto, la cuota R va a ser igual a 9.750. ¿Sí? ¿Se entendió de nuevo? La amortización sale de dividir al total del préstamo por la cantidad de cuotas. Los intereses son sobre los saldos impagos y R es la suma de A más I. ¿Cuál va a ser el saldo final? El saldo final va a ser el saldo inicial, o sea, el saldo final se refiere a cuánto debemos del préstamo después de pagar la cuota. Va a ser entonces el saldo inicial menos la amortización. El saldo final va a ser igual al saldo inicial menos la amortización. Y va a ser entonces 18.750, que esto a la vez es el saldo inicial de la siguiente cuota. ¿Sí? La amortización ya la conocemos, los intereses van a ser los saldos impagos por la tasa de interés, y la cuota R va a ser todo esto así sucesivamente. Esto. Vamos a tener el saldo inicial menos la amortización. Después de pagar la segunda cuota estamos debiendo 12.500 pesos. Esos 12.500 pesos son los que se deben antes de pagar la tercera cuota. La amortización es constante. Los intereses son sobre los saldos impagos, es decir, los 12.500 por el 14%. Y eso va a hacer que el total de la cuota R sea de 8.000. El saldo final va a ser el saldo al inicio menos la amortización. Y eso va a ser el saldo al inicio de la siguiente cuota
el interés, saldo al inicio por la tasa de interés. Y acá, por último, también, saldo inicial menos la amortización y me da 0. O sea, fíjense que arrancás con una cuota de 9.750 y terminás con una cuota de 7.125. O sea, la cuota R obviamente va bajando porque van bajando los intereses. ¿Sí? Y la amortización siempre es constante. Esto es el sistema alemán. Disculpa, Leandro. Sí. En una economía estable como la nuestra, Sí. no, inflacionaria como la nuestra, esto sería bárbaro porque licuás la cuota mucho más rápido, ¿no? Bueno, por eso no hay créditos hipotecarios. Por ¿sí? eso. Justamente. Exactamente. Esa es la razón por la que no existen los créditos hipotecarios. Y los únicos créditos hipotecarios que existieron en los últimos años fueron estos de los UBA, que la cuota estaba asociada a la inflación y así todo explotó todo. ¿Sí? Hoy ni créditos UBA hay. Y salieron, salieron un montón de planes de rescate porque la gente no podía pagar las cuotas, ¿no? Entonces, sí, es muy complejo el tema, obviamente. La inflación termina distorsionando todo, ¿no? Eso no estamos descubriendo nada, digamos, ¿no? Pero bueno, pasó, de hecho, yo me acuerdo, yo no lo pude enganchar, ¿no? Pero tengo amigos, conozco gente que había, no sé, creo que había sido en el año 2005 o algo así, 2005 creo que fue, cuando el país estaba de alguna forma saliendo de todo el problema que había habido en el 2001, ¿no? Y estaba en un momento de crecimiento, con superávit en todos lados, superávit comercial, superávit fiscal, por todos lados, habían largado unas líneas de créditos hipotecarios que eran con una tasa del 9%, eran a 20 años, con una tasa del 9% en pesos. ¿Sí? Entonces, vos te comprabas un departamento en ese momento con un dólar a 3 pesos, ¿sí? Y con una tasa de interés del 9% anual. Y departamentos, te hablo de créditos a 20 años. ¿Sí? Es más, todavía debe haber gente que está pagando esos créditos. Mi prima. Bueno, y era un chiste. Paga 3.000 pesos por mes. Claro, exactamente. Literal. Capaz que te sacabas un préstamo, no sé, por decir un número, de $100.000, era un préstamo de 300.000 pesos a una tasa del 9% anual. Sí, imagínate que hoy estás pagando eso, 3.000 pesos de cuota. O sea, hoy a nadie le conviene ni cancelar ese préstamo, porque no estás pagando nada de cuota. Imagínate que hoy, de nuevo, en ese momento habías comprado un departamento capaz, ¿no? Si te habías endeudado en 300.000 pesos, habías comprado un departamento de $100.000 y hoy estás pagando una cuota de 3.000 pesos que no quiero ni hacer la cuenta para saber cuántos dólares son. Ni las expensas paga ahora. Exacto, ni las expensas, totalmente. Bueno, por eso dejaron de existir esos créditos en este país, porque esa plata la pierden los bancos, digamos, ¿no? Y no les causa mucha gracia. Entonces, bueno, por eso no hay créditos, justamente. La inflación es lo que termina distorsionando todos estos sistemas, ¿no? Bueno, ¿se entendió? Este es el sistema alemán vencido, ¿sí? Que es calcular de la misma forma que calculamos para el sistema francés, en el sentido que siempre pagamos, ¿sí? Siempre calculamos el interés sobre el saldo al inicio. ¿Qué pasa con el sistema alemán adelantado? ¿Cuál es la diferencia que tiene? Bueno, esto va a ser exactamente lo mismo. Pero la diferencia la tenemos en que vamos a tener una cuota cero. ¿Sí? ¿Qué quiere decir una cuota cero? Que vos, en vez de estar pagando los intereses, ¿sí? A mes vencido, lo estás pagando a mes adelantado. O sea, pagás el interés antes que la primera cuota. ¿Sí? Se desfasa todo esto. Vamos a armarlo así, lo visualizamos. El saldo inicial es lo que nosotros estamos debiendo, son los 25.000 pesos. ¿Sí? Ahora, en la cuota cero no vas a pagar amortización y sí vas a pagar intereses. O sea, vas a pagar el interés del saldo al inicio y ese va a ser el valor total de la cuota. Vas a pagar una cuota que va a ser solo un componente de intereses, ¿sí? Eso va a ser la amortización, como no se paga, por eso son
intereses adelantados, adelantás solamente el componente de intereses, si no adelantás la amortización va a ser 0, y el saldo a final va a ser también el saldo inicial menos la amortización, que en este caso es 0. Ahora, en la cuota 1, lo que vos vas a pagar va a ser la amortización, que va a ser al igual que antes, P sobre N, ¿sí? Pero los intereses los vas a terminar pagando, ¿sí? Vas a calcular en verdad el saldo al inicio, lo vas a calcular directamente descontando la amortización. Y los intereses van a ser por el saldo al inicio también, pero vas a calcular en el saldo, o sea, pagás de antemano la cuota de los intereses, pero no es que pagás más intereses, ¿sí? Sino que lo que se hace es desfasarlos. ¿Sí? Fíjense que acá pagamos en la cuota 1 3.500, en la cuota 2 2.625, ahora en la cuota 1 estamos pagando 2.625. En la última cuota, que también va a ser la cuota 4, pero que existió una cuota 0, no va a haber componente de intereses. ¿Sí? O sea, lo que hacemos es desfasar, ¿sí?, todo el cálculo. O si no, a ver, otra forma, capaz que, para que lo vea más sencillo, en vez de calcular los intereses, vamos a hacerlo así, a ver si se entiende más. En vez de calcular intereses por el saldo al inicio, 0. Van a calcular sobre el saldo al final. Okay. Va a ser el saldo final por la tasa de interés. ¿Sí? Entonces, el saldo al inicio va a quedar en los 25.000, el saldo final va a ser el saldo al inicio menos la amortización, como siempre, y los intereses van a ser sobre el saldo final. ¿Entendió lo que hice? Vamos de nuevo. La amortización va a ser como antes. La amortización es igual a P sobre N. El saldo final va a ser igual al saldo al inicio menos la amortización. ¿Sí? La cuota R, como antes, va a ser igual a A más I. ¿Sí? Ahora, fíjense que la diferencia está en que vamos a tener una cuota 0. En verdad, hasta se los digo así, cuando tomás el préstamo, ¿sí?, con un sistema alemán con intereses adelantados, en el momento que te dan el préstamo, ya te debitan directamente, te sacan la primera cuota de intereses. Te sacan la primera cuota de intereses, te la descuentan en ese momento. O sea, pediste un préstamo por 25.000 y en ese momento te descuentan los 3.500. ¿Sí? Esa es así funciona. Y los intereses, en vez de calcularse sobre el saldo al inicio, se calculan sobre el saldo final. ¿Sí? Vamos a hacer otra línea más. El saldo al inicio es el saldo al final del ejercicio anterior. La cuota de amortización siempre es la misma. El saldo final va a ser igual al saldo al inicio menos la amortización. Y los intereses van a ser, en vez de ser sobre el saldo al inicio, como hacíamos en el sistema alemán con intereses vencidos, va a ser con el saldo final. Va a ser el 14% la tasa de interés por el saldo final. El total de la cuota va a seguir siendo R más I. La cuota 3, ¿qué vamos a hacer? También cancelamos amortización por 6.250. El saldo al inicio son los 12.500. El saldo a final va a ser el saldo al inicio menos la amortización. Y el interés, en vez de ser sobre el saldo inicial, es sobre el saldo final. 875, eso nos da una cuota R, el interés más la amortización, por 7.125. Y la última cuota, ¿qué vamos a tener? Vamos a tener que también pagar la última cuota de amortización. El saldo al inicio van a ser 6.250. El saldo final va a ser el saldo al inicio menos la amortización. Y los intereses van a ser el 14% del saldo final. Es decir, de 0. Y la cuota R
va a ser el interés más la amortización. O sea, fíjense que terminamos pagando lo mismo. Acá pagamos de amortización 25.000 pesos. ¿Sí? Acá también pagamos de amortización 25.000 pesos. Pagamos de intereses 8.750. Y acá también pagamos de intereses 8.750. La diferencia es que pagás, se estipula la existencia de una cuota cero, ¿sí? En la cual se pagan los intereses en vez de mes vencido, mes adelantado. ¿Sí? Y se calcula de nuevo sobre el saldo final en vez de sobre el saldo al inicio. De nuevo, económicamente es lo mismo, financieramente es como que el banco te está sacando un mes más de intereses, porque los intereses te los cobró igual, ¿sí? Y vos se los estás pagando anticipadamente, digamos, ¿no? Pero bueno, de nuevo, esto no es que va a ser que un... La clave, esta no sé, digo, adelantándome un poco a la pregunta que siempre me hacen, digamos, ¿no? Bueno, ¿cuál es? ¿Qué conviene? ¿Sistema alemán con intereses vencidos? ¿Sistema alemán con interés adelantado? ¿Sistema francés? ¿Qué es lo que conviene? Lo que siempre conviene, obviamente, es la tasa, desde ya. La clave en esto es la tasa, siempre. Y después, bueno, de nuevo, la capacidad, un poco, de nuevo, restringir un poco, el sistema alemán te restringe un poco porque las primeras cuotas son muy altas, ¿sí? Entonces eso hace que te puedan prestar menos dinero, en el caso que quieras un préstamo hipotecario y que vos quieras acceder a lo que más puedas acceder. Si vos hoy decís, no, yo me quiero sacar un préstamo de 50.000 pesos para gastarme en no sé qué, bueno, en ese caso te da lo mismo, digamos, ¿no? O sea, si es sistema alemán, sistema francés, no me importa, 50 pesos me los van a prestar, suponete, ¿sí? Entonces, en ese caso, la clave está en conseguir siempre la misma tasa. No es que va a haber nunca una diferencia enorme si lo contratás un sistema francés o un sistema alemán, ¿sí? De nuevo, la diferencia está en el sistema alemán, pagás las primeras cuotas muy altas, las últimas más bajas. En el sistema francés, siempre las cuotas son constantes, eso depende, de nuevo, de cómo cada uno quiera encarar el préstamo, digamos, ¿no? O sea, financieramente no hay una diferencia significativa, ni de lejos, ¿sí? Prácticamente es lo mismo. La diferencia la tenés en la tasa de interés, obviamente, y de nuevo, en cómo vos querés adaptar tu economía a un préstamo a largo plazo, si querés hacer el esfuerzo al principio y decir, no sé, suponete que sacás un préstamo a 30 años, ¿sí? Y supongamos que vivimos en un país que no es tan inflacionario como este. Y vos decís, bueno, capaz que decís, bueno, la verdad es que yo hoy estoy en la... de acá a 30 años mis ingresos, ya capaz que estoy jubilado, mis ingresos van a ser más chicos de lo que son hoy, entonces mejor pagar ahora que tengo más capacidad de generación de dinero, sacarme ahora encima las cuotas más altas y que me queden para el final las cuotas más bajas. Por eso, y eso después va en lo que es cada uno, digamos, ¿no? La clave siempre está, de cualquier forma, como les decía, en la inflación. ¿Sí? Perdón, la inflación o la tasa de interés. Bueno, ¿se entendió esto? ¿Alguna duda? ¿Se entendió también el de sistema adelantado? Sí, sí. Leandro, pero disculpa, el interés, la tasa de interés se pacta el día que te tomas el préstamo, ¿no? No es que te lo Sí, sí. Ah, No. Pero, bueno, hay algunos sistemas que son con tasa de interés variable también, ¿eh? Ojo, no lo vamos a ver acá, eso se ve en finanzas después, en la materia lectiva de finanzas, en quinto año se ve ese tema. Acá en economía de la empresa no lo vemos. Pero sí, hay algunos bancos que te dicen, bueno, tenés los primeros 5 años una tasa fija y a partir de ese momento una tasa variable dependiendo de tal coeficiente, ¿sí? Sí existen también préstamos con tasas variables. Justamente los bancos, al principio, la primera reacción cuando empezó a haber inflación, lo que hicieron fue decir, bueno, listo, no me voy a comprometer a darte un préstamo a 30 años, ¿sí? A una tasa del 9%, cuando la inflación, a los 2 años que habían sacado toda esa línea de crédito, ya la inflación estaba en el 20%. ¿Sí? Entonces, a partir de ese momento, los bancos no es que bajaron y dejaron de prestar plata, sino lo que hicieron fue, establecieron un periodo, un primer periodo, 1, 3, 5, 7 años, lo que sea, ¿sí? No me acuerdo exactamente cuánto era, pero establecieron un primer periodo que era con cuota fija, y a partir de que se terminaba ese periodo, una cuota variable, perdón, una tasa de interés variable. ¿Sí? O sea, la tasa de interés se podía modificar en función a, de nuevo, determinados índices que establecían. ¿Sí?
vos en el momento que firmabas el préstamo ya sabías que después de los 5 años la tasa te la podían cambiar. ¿Sí? No es que si vos contrataste un préstamo a 30 años, una tasa del 14%, vas a pagar eso los 30 años. Ahora, en ese momento los bancos lo que hicieron fue decir, bueno, te dejo esta tasa por 5 años, después la tasa es variable y va a depender de estos índices. Y a bailar, ¿no? El que tuvo una tasa variable también se lo habrá incrementado muchísimo. Bueno, no hay mucho más para ver con préstamos. La verdad es que esto es un poco, sí, nos quedaba ver, perdón, el mismo... Así como estaba el cálculo de, si quiero calcular cuál es el componente de intereses de la cuota 84 del préstamo, también tenemos una forma de calcularlo por el sistema alemán. ¿Sí? ¿Qué es el sistema alemán? Recuerden, siempre el A va a ser constante y hay una forma de poder calcular el R sub J, o sea, la R de la cuota 83. ¿Sí? Y esta es la fórmula. ¿Sí? Esta es la fórmula para poder calcular, como en el sistema francés, la R era constante y a través de la fórmula podíamos calcular la A, perdón, la amortización, para de esa forma poder despejar los intereses. Lo mismo en el sistema alemán. ¿Sí? El A siempre va a ser constante, el componente A siempre va a ser constante. Con esto calculamos el R sub J, o sea, el R de cada cuota, ¿sí? Y ahí despejando llegamos a saber cuál es la tasa de interés perdón, no la tasa, cuál es el monto de intereses, la cantidad de dinero que vamos a tener que pagar de intereses en la cuota J. ¿Sí? ¿Se entendió? Acá está, es esto mismo que antes. ¿Sí? Esto era para periodo vencido, esta es la determinación de las cuotas, el R sub J para intereses vencidos, y esto es el R sub J para periodos adelantados. ¿Sí? Bueno, una última cosita les muestro de préstamos y vamos a empezar con la evaluación de proyectos. Vamos a hacer este ejercicio, ¿sí? No sé si todo, pero vamos a hacer este ejercicio. Dice, un proveedor nos vende un bien de uso por valor de 3 millones de pesos a un interés anual del 8% en 6 cuotas semestrales y los 2 primeros años de gracia. Y nos pide realizar la marcha del préstamo. ¿Qué quiere decir esto de los 2 primeros años de gracia o de dar un periodo de gracia? Hay muchas veces que las empresas buscan, ¿sí? Suponete, tengo yo una empresa, ¿sí? Y armamos un determinado proyecto, como el que vamos a ver después en la evaluación de proyectos, pero no tiene nada que ver con eso, digo, suponete que armamos un proyecto. Mirá, voy a armar tengo una empresa que fabricamos tal producto y voy a armar una línea de productos alternativa, con eso ya tengo todo el estudio de mercado, me va a ir bárbaro, yo qué sé, vas, le presentás todo eso al banco, el banco te va a pedir que respaldes, digamos, que tengas el respaldo para prestarte ese dinero, ¿sí? De que si el banco te lo presta, vos lo vas a poder devolver. Pero ¿cuál es el tema? Vos capaz que de repente la empresa, capaz que necesita hoy hacerse del dinero para comprar de repente la maquinaria, para hacer una investigación de mercado, para abrir un mercado nuevo, para lo que sea, ¿sí? Pero la empresa hoy necesita ese dinero, pero realmente hasta que ese proyecto esté generando ventas, ¿sí? Como para que la empresa pueda devolver el préstamo, ¿sí? Hay un lapso de tiempo. O sea, capaz que de repente, para que el negocio pueda funcionar, la empresa necesita 2 años desde que recibe el préstamo hasta poder empezar a devolver el préstamo. Ese periodo se llama un periodo de gracia, ¿sí? En el cual, de nuevo, suponete, vos hoy tomás el préstamo, ¿sí? Y vas a tener que empezar a devolver la amortización del préstamo de acá a 2 años. Eso es lo que se llama un periodo de gracia. ¿Qué incluye el periodo de gracia? Durante el periodo de gracia, la empresa, lo único que va a pagar van a ser intereses, ¿sí? Pero no va a pagar amortización.
no va a pagar cuota de amortización. El banco te dice, bueno, está bien, no me empieces a devolver la plata de acá a 2 años, pero obviamente los intereses te los va a cobrar igual. ¿Sí? Entonces, ese es el concepto del periodo de gracia, y que de nuevo es muy común en empresas, es súper común eso. De justamente, bueno, voy a arrancar un proyecto nuevo, pero bueno, obviamente el mes que viene todavía no voy a tener instalada la máquina. ¿Sí? Recién ahora le voy a girar el anticipo al proveedor para que fabrique esa máquina. ¿Sí? Me la van a entregar dentro de 3 meses. Tengo que ponerme, terminar con el desarrollo del producto, armarlo, hasta que pueda vender, conseguir todos los insumos. Bueno, se puede acordar periodos de gracia, ¿sí? Y justamente eso es lo que incluyen. Los bancos acuerdan, tienden a otorgar periodos de gracia, mientras obviamente presentes una carpeta y les guste el proyecto y todo. Y ese periodo de gracia incluye el pago de intereses y no el pago de amortización. ¿Sí? Vamos a hacer muy rápidamente, ahora sí, arrastrando fórmulas, este ejercicio, así pasamos al próximo tema. Bueno, de nuevo, tenemos acá sistema francés, ¿sí? Vamos a separar, y si quieren traemos, o si lo tienen como orientación, cómo era el cálculo de cada uno de los campos. ¿Qué teníamos en sistema francés? Acá nos dice que el préstamo es de 3 millones de pesos. La tasa de interés es del 8% anual. ¿Sí? La cantidad de... Tenemos la N y la cantidad de la R. Tenemos que calcular también la R. ¿Sí? De nuevo, ¿cuál es la clave en esto? Los primeros años, los 2 primeros años, no vamos a pagar amortización, solamente vamos a pagar intereses. ¿Sí? De cualquier forma, fíjense que nosotros acá tenemos, nos dice, ¿sí? Por eso quería mostrárselos. Esto nos dice, tiene el préstamo de 3 millones de pesos, el interés es del 8% anual, y las cuotas, ¿sí? Son semestrales. O sea, esta tasa de interés, que es anual, la vamos a tener que pasar a una tasa semestral. ¿Sí? Y los 2 primeros años son de gracia. O sea, vamos a tener unas primeras 4 cuotas, porque las cuotas son semestrales, en las que solamente vamos a pagar intereses, y otras 6 cuotas en las que vamos a tener que, además de pagar intereses, obviamente, pagar la amortización. O sea, la N, para poder calcular esta R, la N la tenemos que plantear como 6 cuotas, porque lo que nosotros vamos a estar pagando, ¿sí? Vamos a tener que amortizar el capital solamente en 6 cuotas. ¿Sí? ¿Se entendió eso? Y la tasa, esta tasa, que es una tasa efectiva anual, o sea, tenemos una TEA, una tasa efectiva anual del 8%, la vamos a tener que pasar a una tasa efectiva semestral. ¿Sí? ¿Cómo la pasamos? Sabemos que 1 más la tasa efectiva anual es igual a 1 más la tasa efectiva semestral, que capitaliza 2 veces en el año para poder llegar al año, ¿sí? Para poder equipararse con la tasa efectiva anual. ¿Sí? No, este interés es, vamos a tomar lo que es nominal. No está aclarado, vamos a tomar lo que es nominal. Ya se las compliqué, ya con esto los mareé, ¿no? Sí, un poco. Bien. Sí, pero estoy acá justo, abrí el libro y vi que en el libro la toma como que es nominal, así nos queda igual que los mismos números que el libro. ¿Sí? Este ejercicio está en el libro de cualquier forma. Sí, aparte si no aclara, siempre nominal, ¿no? En verdad tiene que aclararlo, no podés adivinarlo. Sí, Pero hay varios ejercicios así como este en sí, el libro, en el libro puede que no ser. dice nada. Sí, puede ser. Yo de cualquier forma lo voy a aclarar siempre, ¿no? Entonces, tenemos una tasa nominal anual del 8% con capitalización semestral. ¿Sí? Por lo tanto, ¿qué vamos a tener? Que 1 más la tasa nominal anual, como capitaliza semestralmente, la vamos a dividir por 2, y como la queremos llevar al año para equipararla con el otro término, la vamos a elevar al cuadrado.
Y esto es lo mismo que habíamos hecho, que veníamos haciendo antes. Por lo tanto, si acá despejamos, cancelamos los dos cuadrados, cancelamos los dos uno más, y nos está quedando que la tasa nominal anual dividido 2 es igual a la tasa efectiva semestral. Por lo tanto, la tasa nominal anual dividido 2 va a ser igual a la tasa semestral. Y esta entonces es la tasa que nosotros vamos a usar. ¿Sí? ¿Logré marearlos que era la idea? Bueno, de nuevo, pasamos entonces, siempre tenemos que trabajar con tasas efectivas, ¿sí? De el periodo en que nosotros estemos pagando las cuotas. ¿Sí? Pagamos cuotas semestrales, por lo tanto tenemos que pasar de una tasa nominal anual con capitalización semestral a una tasa efectiva semestral. ¿Sí? ¿Cómo hacemos para calcular el R? Teníamos el valor actual, que era el préstamo, 3 millones de pesos, por la tasa de interés. Y esto dividido, 1 menos, 1 más la tasa de interés, elevado a la menos n, que era 6. Y este entonces va a ser el valor de R. ¿Cómo va a ser entonces Leandro, ¿podrías repetir R que se me cortó un poco? Dale. R surge de despejar de despejar la fórmula de valor actual de las imposiciones vencidas, ¿sí? Y eso es lo que hicimos entonces. Fíjate que aquel R es igual al valor actual por la tasa de interés dividido 1 menos 1 más I a la menos N. ¿Sí? Eso es lo que hice acá en esta fórmula. ¿Sí? Listo, perfecto. Dale. Entonces, vamos a tener, primero, los 2 primeros años tenemos 4 cuotas, ¿sí? Tenemos entonces los primeros años 4 cuotas que no vamos a pagar nada de amortización, la amortización va a ser 0, ¿sí? La cuota va a ser solamente el componente de intereses y el saldo al inicio va a ser el total del préstamo, ¿sí? El interés entonces va a ser igual a el saldo al inicio por la tasa de interés. Y eso es todo lo que vamos a pagar de cuota. El saldo final, que es igual al saldo al inicio menos la amortización, como no hay nada de amortización, sigue siendo el mismo. Y por lo tanto, las primeras 4 cuotas, el saldo al inicio es el saldo final del ejercicio anterior, las 4 cuotas entonces van a ser solamente vamos a pagar entonces intereses. ¿Sí? De nuevo, durante esos primeros 2 años, lo único que pagamos es el componente de intereses. A partir de la cuota 5 y hasta la 10, porque serían 6 cuotas, 5, 6, 7, 8, 9, 10, ahí es donde empezamos a cancelar el préstamo. ¿Sí? Y acá sí hacemos como hacemos con el sistema francés. Ya la R la tenemos calculada, va a ser siempre la misma, todos los semestres vamos a pagar la misma cuota, la amortización, los intereses siempre van a ser el saldo al inicio, fíjense la formulita, el saldo al inicio por la tasa de interés, la amortización siempre va a ser la cuota R menos los intereses, y el saldo final siempre va a ser el saldo al inicio menos la amortización. Arrastramos y lo que tenemos siempre que tener, ¿qué cosas tenemos que verificar para saber que no nos mandamos ningún moco armando esto?
más ustedes que al menos en el parcial no van a tener un Excel, verifiquen que siempre la suma de toda la amortización tiene que dar el total del préstamo. ¿Sí? Que siempre el saldo final de la última cuota tiene que dar 0. ¿Sí? Esas son las dos comprobaciones que hay que hacer. Y si queremos saber cuál es el costo total del préstamo, sumamos toda la columna de intereses. ¿Sí? Bueno, más que todo hice este ejercicio para quería mostrarles lo que y explicar qué era lo del periodo de gracia. Profe, ¿Sí? una consulta. Sí, dale. Entonces, en este caso, al haber un periodo de gracia, el costo es mucho mayor, ¿no? El costo es mayor, Claro. totalmente. Sí. El Pero costo te financia. es la única forma de hacerlo, digamos, ¿no? Sí, sí, obvio. Cuando la empresa pide esto, está diciendo, sin estos 3 millones de pesos no puede llevar adelante el proyecto y no sabe que no va a poder devolver los 2 primeros años, no va a poder devolver Claro, capital. es una especie de financiación, pero bueno, obviamente eso te sale plata a largo plazo. Obviamente tiene su costo, ¿sí? Pero básicamente es la única forma de hacerlo, Sí, ¿sí? No tiene otra forma. bien, gracias. Bueno, entonces, hasta acá llegamos con préstamos, ¿sí? Vamos a empezar ahora a ver el tema de evaluación de proyectos. Aunque sea, empecemos a hablar ahora y presentamos el tema. Para mucho más que eso no nos va a dar, pero quiero aunque sea empezar a presentarlo, porque de nuevo, este es un tema largo, para mí es el más interesante que tiene la materia, y bueno, y nos queda menos tiempo del que me gustaría al menos. Bueno, vamos a ver entonces, evaluación de proyectos de inversión. Primero de todo, ¿sí? ¿Qué es un proyecto de inversión? Bueno, básicamente es una idea, es cómo plasmar una idea, arrancar de una idea para buscar una solución o para buscar un negocio nuevo, para lo que sea, ¿sí? Y bueno, obviamente sabiendo que va a haber que hacer una inversión, o sea, disponer de dinero para hacer una inversión ahora, ¿sí? Ahora, para en el futuro poder tener ingresos. O sea, para en el futuro poder tener ganancias, poder tener una retribución. Eso básicamente es un proyecto de inversión. ¿Sí? Arranca a partir de una idea, ¿sí? La cual hoy vas a necesitar hacer un desembolso, vas a necesitar invertir, ¿sí? Eso es invertir, digamos, ¿no? Hacer un desembolso para más adelante poder tener una retribución. Ahora, bueno, obviamente, ¿para qué hacemos toda la evaluación de proyectos? Para ver si esa retribución que vamos a tener es la que esperamos, para poder analizar cómo vamos a hacer lo que nosotros queremos hacer. ¿Sí? Ya ahora vamos hasta un poquito más allá de lo que es economía. En esta materia, obviamente, nos vamos a centrar en el análisis económico y financiero de los proyectos. Van a tener el año que viene la materia de evaluación de proyectos en las que van a ampliar en el resto de los aspectos también. Acá voy a hacer una presentación, solamente contar un poquito qué es cada cosa, pero nos vamos a centrar obviamente en el análisis económico-financiero. ¿Sí? Bueno, vamos a ver entonces, ¿cuáles son los tipos de proyectos que las empresas por lo general encaran? Desde ya pueden ser, la diversidad puede ser enorme, ¿no? Pero bueno, no sé, para poner ejemplos, sería, no sé, buscar de nuevo, desarrollar un mercado y buscar entonces, y después tener que producir ese producto que vas a tener en ese mercado, hacer una remodelación de la fábrica, cambiando una tecnología vieja por una tecnología más actualizada, no sé, y justamente vos decís, bueno, a ver, para hacer eso, ¿qué hago? Voy a tener que hacer una inversión de dinero, ¿me va a traer alguna retribución hacer esa inversión? ¿Sí? Bueno, eso es lo que son las respuestas que se buscan en la evaluación del proyecto. No sé, de repente puede ser también, no sé, bueno, capaz que la retribución de cambiar toda esa tecnología y reemplazar por otra tecnología es una baja de costos. Entonces decís, bueno, a ver, yo voy a una inversión para que después, en el futuro, ¿sí? Fabricar este producto me cueste menos. Bueno, ¿se justifica hacer esa inversión? Bueno, eso es justamente lo que nosotros vemos a través de evaluaciones de proyectos. No sé, yo tuve participación en distintos proyectos, algunos obviamente son mucho más interesantes que otros. No sé, en un momento, por ejemplo, yo trabajaba en una empresa que tenía otra planta en
Venado Tuerto, ¿sí? En Santa Fe, en el interior, una zona súper agrícola, ¿sí? Bueno, uno de los socios que trabajaba en esa empresa tenía campos en esa zona y el tipo exportaba soja, ¿sí? Era uno de sus negocios alternativos. Bueno, en un momento se planteó, en vez de exportar soja, como empezó a surgir todo el tema de las retenciones, ¿no? Algunos años atrás, de repente habían puesto retenciones justamente a todo lo que era grano, pero si vos, en vez de exportar grano, exportabas un producto semi-elaborado, no tenías retenciones, ¿sí? Por ejemplo, si en vez de exportar soja, exportabas aceite de soja, no tenías retenciones. Entonces el tipo en ese momento dijo, bueno, voy a armar una fábrica y me voy a poner a fabricar aceite de soja, ¿sí? Para evitar así las retenciones. Y por otro lado, generar más valor agregado. Bueno, ese fue un proyecto de inversión en el cual participé. Armar una planta de producción de aceite de soja, ¿no? Desarrollar el mercado. Cosa que yo nunca no tenía ni la menor idea del mercado del aceite de soja. Nada que ver, digamos, ¿no? Desde ya. No trabajaba en nada que ver con eso. Pero bueno, de nuevo, son cosas, es divertido. La verdad que está bueno meterse en esos temas. Siempre es entretenido y es algo que nos toca mucho a los ingenieros industriales porque justamente para poder hacer una evaluación de un proyecto tenés que tener una visión comercial para saber, tratar de entender cómo se va a manejar comercialmente todo eso, una visión técnica, bueno, eso que vamos a desarrollar o ese producto que nosotros vamos a vender, lo vamos a tener que fabricar, cómo lo vamos a fabricar, ¿sí? Para poder hacer un análisis económico también, ¿no? Tenemos los ingenieros industriales esas herramientas. Para todo lo que es la parte de evaluación de proyectos, los ingenieros industriales, por lo general, son los más requeridos, ¿sí? Y bueno, me parece a mí que esta es una beta más que interesante para explorar, porque es muy probable que les toque hacer justamente algo de esto. Bueno, tipos de proyectos entonces puede haber cualquier cantidad de proyectos, de nuevo, desde proyectos internos en hacer alguna modificación en la empresa hasta que la empresa quiera llegar a abrir un nuevo mercado, una nueva línea de productos o lo que sea. Bueno, para eso es que se hacen estas evaluaciones de proyectos. Lo que se empieza haciendo es lo que se llama siempre un estudio de prefactibilidad, ¿sí? Que es hacer como un estudio previo, obviamente. O sea, vos decís, bueno, a ver, estos estudios son previos a hacer los desembolsos, a hacer la inversión, ¿sí? El estudio de prefactibilidad justamente es analizar desde distintos puntos de vista, ¿sí? De nuevo, desde un punto de vista comercial, de un punto de vista técnico. Bueno, acá tenemos acá abajo, lo voy a ampliar, la viabilidad comercial, la viabilidad técnica. Estos son los distintos análisis que se van haciendo, los distintos estudios de factibilidad. ¿Qué quiere decir un estudio de factibilidad? Bueno, el proyecto es factible comercialmente, ¿sí? ¿Tiene un sustento que justifique meterse con este tema? ¿Cómo lo vamos a fabricar? ¿Qué es lo que nos va? Digamos, todos estos estudios de prefactibilidad nos van haciendo analizar el negocio, el proyecto, desde todas las distintas visiones que se le pueda dar, ¿sí? Esos son los estudios de factibilidad. Lo que nosotros queremos saber a través de un estudio de factibilidad es si este proyecto va a andar o no va a andar. ¿Sí? ¿Tiene posibilidades o no tiene posibilidades? Eso es hacer un estudio de factibilidad. ¿Es factible o no es factible hacer el proyecto? ¿Sí? Teniendo en cuenta que más allá de lo que vos esperás y de lo que vos suponés, ¿sí? Estás, por supuesto, rodeado de amenazas, ¿sí? Digamos, desde ya nada más, pensar en la situación macroeconómica de un país, vos imagínate, un proyecto de inversión, por lo general, son mínimo son a 5 años, pero mínimo, ¿eh? O sea, te diría que empresas por lo general las hacen a 10, ¿sí? Entonces, bueno, imagínate, vos hoy tratar de visualizar cómo va a estar el mercado de acá a 5 años, o cómo va a estar el mercado de acá a 10 años, ya como amenazas nada más. En un país como el nuestro, tenés un montón de amenazas desde lo macroeconómico que pueden llegar a afectar seriamente al proyecto, ¿sí? Suponete, te vas a poner a desarrollar un producto, y de acá a 3 años, y sabés que ese producto, bueno, de acá a 3 años es muy factible que salga una tecnología que reemplace al uso de ese producto que vas a fabricar, ¿sí? Esas son amenazas, justamente. Y esas amenazas hay que tenerlas en cuenta y hay que contemplarlas. ¿Y qué es lo que puede pasar? Bueno,
La idea de hacer el estudio de factibilidad es justamente decir, bueno, me pueden pasar todas estas cosas. ¿Cómo voy a reaccionar frente a estas cosas? ¿Qué posibilidades tengo, ¿sí?, de llevar adelante estas cosas? No voy a hacer hoy una inversión si creo que si el año que viene la inflación es de más del 10%, el negocio se pincha. Claramente. ¿Sí? O sea, desde los papeles el negocio puede estar buenísimo, ¿sí?, pero si el año que viene la inflación es de más del 10%, el negocio no sirve. Bueno, eso es una amenaza, por ejemplo. ¿Sí? Bueno, la inflación es una amenaza. El tipo de cambio puede ser una amenaza. ¿Sí? Voy desde lo económico. Desde lo económico, bueno, surgen ahora, sé que están desarrollando, en otro lado yo quiero producir este producto y en tal lado están desarrollando esto que capaz que lo termina reemplazando, eso también es una amenaza. Para producir este producto necesito utilizar un insumo, que ese insumo no sé, porque la verdad es que contamina mucho, entonces están discontinuándolo. Bueno, esa es otra amenaza. ¿Sí? Entonces, de nuevo, es analizar todo el proyecto de nuevo. Imagínense que hacer una inversión, por lo general, es un desembolso muy importante de dinero, ¿sí? Y obviamente cuando hay que hacer un desembolso de dinero, querés asegurarte, o la empresa, o uno mismo, quiere asegurarse de que tiene todo lo más previsto que se pueda, ¿no? Se hacen lo que se llaman análisis de sensibilidad. Análisis de sensibilidad es decir, bueno, a ver, encuentro estas variables, mi proyecto es muy sensible a estas variables, ¿sí? Por poner un ejemplo, y hablando de lo económico, bueno, mi proyecto es muy sensible al tipo de cambio, ¿sí? Entonces, bueno, yo sé que de repente hacer un análisis de sensibilidad es decir, bueno, a ver, ¿qué pasa si el tipo de cambio está a tal valor? ¿Qué pasa si y te vas muy para arriba? ¿Qué pasa si el tipo de cambio está a tal valor y te vas para abajo? ¿Qué pasa si el tipo de cambio está en este valor? Bueno, hay determinados rangos en los que el proyecto puede sobrevivir y determinados rangos en los que el proyecto no va a sobrevivir, ¿sí? O puede no sobrevivir. Bueno, esas son las cosas que uno tiene que ir previsualizando, tratando de prever. La clave en esto es tratar de prever todo lo que se pueda. Y obviamente, cuanto más seriamente hagas todos los estudios de factibilidad, más previsibilidad y más certeza, le queda enorme la palabra, ¿no? Pero digo, más seguridad podés llegar a tener. ¿Sí? ¿Cuáles son los estudios que se van haciendo? Bueno, el primer estudio que se hace siempre, el primer estudio que se hace es el estudio de viabilidad comercial. ¿Sí? ¿Qué vamos a hacer con la viabilidad comercial? Comercial es decir, bueno, a ver, voy a fabricar este producto. ¿Sí? Este producto, la idea es atacar tal mercado, ¿sí? Segmentar el mercado, definir cuál es el mercado al cual vamos a querer meternos. Bueno, ¿cuál va a ser el producto? ¿Qué características tiene que tener el producto para que en ese mercado saber que vaya a pegar bien, que se vaya a vender bien? ¿Cuáles van a ser las cantidades que ese mercado estaría consumiendo? ¿A qué precio puedo llegar a vender ese producto? ¿Qué participación voy a tener en ese mercado? ¿Sí? O sea, básicamente la viabilidad comercial lo que me va a dar es un P por Q. ¿Sí? Es cuál va a ser el precio más o menos al que yo voy a poder vender, ¿sí? Y qué cantidad de producto es la que voy a poder vender. Obviamente siendo un producto o siendo un mix de productos, no es lo mismo. Pero digo, la viabilidad comercial, lo que me tiene que dar a mí es eso, es esa noción. De decir, bueno, voy a tener voy a producir tal producto, voy a desarrollar tal producto, ¿sí? Lo voy a vender a este precio y más o menos voy a mover esta cantidad. Y de nuevo, de ahí poder decir, bueno, a ver, apunto a tener el 10% del mercado en este producto, ¿sí? ¿Por qué te apuntas a tener? Digamos, la clave está en de dónde saco esos números, ¿no? ¿De dónde saco? Estudiar los precios, bueno, yo voy a fabricar tal producto, te pones a ver ese producto, en qué precio se mueve en el mercado, en qué rango de precio se mueve, y más o menos podrás llegar a estimar cuál sería un precio de venta, ¿sí? Lo mismo con las cantidades, bueno, en este mercado se consumen 10.000 piecitas de estas, todos los 10.000 piecitas mensuales, eso es el consumo que hay en el mercado. Bueno, ¿qué porcentaje de mercado apunto a tener? ¿Sí? Para poder de esa forma saber la cantidad que voy a tener yo que producir. Bueno, básicamente es eso, la viabilidad comercial nos tiene que dar una idea del P por Q. La viabilidad técnica es definir cómo voy a fabricar eso. ¿Cómo lo voy a fabricar? ¿Qué necesito para poder fabricar eso? ¿Qué necesito desde maquinaria? ¿Qué necesito desde insumos? ¿Cuáles van a ser los costos? La viabilidad técnica nos da también una noción, fundamentalmente, de cuál va a ser la inversión que voy a tener que hacer. ¿Sí? Es decir, para producir esto voy a tener que armar
instalaciones de este tipo, de tal maquinaria, ¿sí? Sacar justamente todo el valorizar, llegar a tener un costo del producto, ¿sí? Todas esas cosas terminan saliendo de la parte técnica, ¿sí? Entonces, de nuevo, hacer la evaluación del proyecto es ir pasando por todas estas etapas. Hacer un análisis legal, ¿es legal lo que voy a hacer? Si hay un gris, ¿cómo puedo hacer para que esto sea legal? Supongamos, ¿sí? Sonó terrible lo que acabo de decir, sonó muy, muy mafioso, pero es nuevo, ver que lo que voy a producir es legal, obviamente, ¿sí? Hacer un análisis legal y si hay algunas restricciones que me impedirían poder comercializar ese producto. Una viabilidad de gestión y organización. Bueno, tengo los recursos humanos como para poder producir eso, tengo la capacidad de gestión como para poder meterme en este proyecto, ¿sí? Si no la tengo que armar. Viabilidad de impacto ambiental, de nuevo, hay normas que puedan verse afectadas por la fabricación de ese producto. ¿Qué puedo hacer para justamente no romper esas normas? ¿Sí? Para modificar lo que sea, pero obviamente sabiendo que tengo que cumplir con impacto ambiental. Y por último, la viabilidad económico-financiera, que va a medir fundamentalmente la rentabilidad, ¿sí? A partir de toda la información, la viabilidad económico-financiera es la última que se hace, porque necesito tener todo el resto de la información. O sea, necesito saber cuánto voy a facturar, por ejemplo, o cuánto podría facturar. ¿Sí? Necesito saber cuál va a ser el costo que voy a tener en los productos. Necesito saber cuánto necesito yo invertir para llegar a poder producir esto. ¿Sí? Bueno, nosotros nos vamos a centrar, obviamente, en la viabilidad económico-financiera en esta materia. ¿Sí? En materias más adelante en la carrera irán viendo el resto. Pero en esta materia nos vamos a centrar en la viabilidad económico-financiera. ¿Sí? Para eso, bueno, vamos a estudiar, a ver determinados procedimientos que se hacen y vamos a tener que aprender los distintos métodos de medición de justamente variables económicas y financieras, que son las que se utilizan específicamente para hacer evaluaciones de proyectos. ¿Sí? Así que bueno, eso como para arrancar. Bueno, son 8:15, ya vamos a cortar, así hablamos 5 minutos del parcial y otro temita que quiero charlar, y seguimos entonces la clase que viene, ya nos metemos de lleno en evaluación de proyectos, analizar la parte de inversiones. ¿Sí?